La pereza es una decisión, no un descanso. Y quiero que entiendas esto profundamente, no como una frase bonita, sino como una verdad que puede incomodarte, porque solo lo que incomoda te cambia. Mucha gente cree que cuando no hace nada, está descansando, pero déjame decirte algo que aprendí observando culturas muy disciplinadas. El verdadero descanso te recarga, pero la pereza te vacía. El descanso te prepara para volver a actuar, pero la pereza te convence de que no hace falta actuar más. Te voy a contar algo que vi una vez en la vida de un joven estudiante. Era inteligente, tenía sueños grandes, hablaba de viajar, de tener éxito, de cambiar su vida. Pero había un problema. Siempre decía mañana empiezo, mañana estudio, mañana hago ejercicio, mañana organizo mi cuarto, mañana cambio mi rutina. Y un día le pregunté algo muy simple. ¿Cuántos mañanas necesitas para empezar tu vida? Se quedó callado, porque nunca lo había pensado así. Él creía que estaba esperando el momento perfecto, pero en realidad estaba eligiendo la comodidad del presente. Y ahí está la verdad que nadie quiere aceptar. La pereza no llega de golpe, no aparece de la nada. No. La pereza se disfraza de pequeñas decisiones diarias. Se disfraza de solo hoy, no, de estoy cansado, de empiezo el lunes, de no pasa nada si descanso un poco más. Y poco a poco, sin darte cuenta, te roba la disciplina, te roba el tiempo y al final te roba la vida que querías construir. En lugares donde la disciplina es parte de la cultura, nadie espera sentirse listo para actuar. No preguntan ¿tengo ganas? Preguntan ¿qué toca hacer ahora? Porque entienden algo fundamental. Las ganas no son el motor de la vida, son una consecuencia de la acción. La pereza, en cambio, te hace creer lo contrario. Te hace pensar que primero debes sentirte bien para actuar. Y ese es el engaño más peligroso. Porque si esperas sentirte listo, vas a esperar toda la vida. Te voy a decir algo que puede sonar duro, pero es liberador. Cada vez que eliges no hacer lo que sabes que debes hacer, estás tomando una decisión activa. No es pasividad, es elección. Estás eligiendo una versión de ti mismo que se queda atrás. Imagina dos caminos. En uno, te levantas aunque no quieras. Haces lo que tienes que hacer aunque no tengas motivación, avanzas un poco cada día. En el otro pospones, descansas más de lo necesario, te distraes, justificas. Ambos caminos son decisiones, pero solo uno construye futuro. La gente piensa que la vida cambia con grandes momentos, pero la verdad es que la vida cambia con pequeñas decisiones repetidas. Y la pereza es exactamente eso. Pequeñas decisiones repetidas de no actuar. Por eso, cuando alguien dice soy una persona perezosa, en realidad está describiendo un patrón de decisiones, no una identidad fija. Y eso es importante porque lo que es una decisión también se puede cambiar con otra decisión. Pero aquí viene lo más importante. La pereza no se combate con motivación. No necesitas sentirte inspirado para vencerla. Necesitas decidir actuar incluso sin inspiración. Porque la disciplina no es emoción, es repetición. Te voy a dar una imagen sencilla. Imagina que cada vez que eliges actuar, aunque no quieras, estás construyendo un músculo invisible dentro de ti. Ese músculo se llama carácter. Al principio duele, pesa, cuesta. Pero con el tiempo se fortalece. Y cuando ese músculo es fuerte, la pereza deja de tener poder sobre ti. Pero si cada vez que aparece la incomodidad eliges evitarla, ese músculo se debilita, ¿no? Y poco a poco, lo que era una simple decisión se convierte en un hábito de huida. Por eso hay personas que parecen disciplinadas naturalmente. No es que nacieron así. Es que un día decidieron dejar de negociar con la pereza. Decidieron que su vida no se iba a gobernar por el estado de ánimo del momento. Y tú puedes hacer lo mismo, pero tienes que entender algo. No se trata de cambiar tu vida entera en un día. Se trata de empezar con una sola decisión correcta ahora mismo. Levantarte cuando no quieres. Empezar cuando no sientes ganas. Hacer lo que has estado posponiendo. Porque en ese momento exacto, en ese pequeño instante donde eliges actuar en lugar de posponer, estás rompiendo el ciclo de la pereza. Y si lo repites mañana, y pasado mañana, y el día siguiente, un día vas a mirar atrás y te vas a dar cuenta de algo poderoso. La vida que tienes no fue construida por grandes discursos, sino por pequeñas decisiones que nadie vio, pero que lo cambiaron todo. Así que no te engañes más. La pereza no es falta de tiempo, no es falta de energía. No es falta de oportunidades. Es una decisión diaria disfrazada de excusa. Y la buena noticia es que también puedes tomar otra decisión, ¿no?
ahora mismo. La disciplina no depende de la motivación. Y esto es algo que cambia completamente la forma en la que miras tu vida. Porque si sigues creyendo que necesitas ganas para actuar, entonces siempre vas a estar a merced de tus emociones. Y las emociones, como sabes, cambian todo el tiempo. Un día te levantas con energía, otro día no quieres ni salir de la cama. Un día te sientes capaz de conquistar el mundo, y al siguiente dudas de todo. Entonces dime, ¿vas a construir tu vida sobre algo tan inestable como el estado de ánimo? Déjame contarte algo que vi en una familia japonesa que conocí hace años. El padre era un hombre común, no tenía nada extraordinario en apariencia. Se levantaba temprano todos los días, incluso cuando el clima era frío, incluso cuando estaba cansado. No preguntaba si tenía ganas. Simplemente hacía lo que tenía que hacer. Un día su hijo le preguntó, «Papá, ¿cómo haces para ser tan disciplinado?» Y él respondió algo que me marcó. «Yo no espero motivación. Yo cumplo mi deber primero. La motivación viene después». Esa frase parece simple, pero contiene una verdad profunda, porque la mayoría de las personas vive al revés. Esperan sentirse bien para actuar, ¿no? Esperan estar inspirados para empezar. Esperan que algo externo los empuje. Pero la disciplina real funciona al contrario. Primero actúas, luego sientes. Y aquí es donde mucha gente se engaña. Creen que las personas exitosas hacen las cosas porque están motivadas todo el tiempo. Número. Las personas exitosas hacen las cosas incluso cuando no tienen motivación. Esa es la diferencia. La motivación es como el clima. Cambia. A veces está soleado, a veces está nublado, a veces llueve. Pero la disciplina es como un tren. No se detiene por el clima. Sigue su ruta sin importar cómo se sienta el día. Te voy a decir algo importante. Si dependes de la motivación, vas a tener una vida inestable. Porque vas a avanzar solo cuando te sientas bien y vas a detenerte cuando no. Y así nunca vas a construir nada sólido. En cambio, cuando entiendes que la disciplina no depende de emociones, ocurre algo poderoso. Recuperas el control. Ya no preguntas «¿tengo ganas?», preguntas «¿qué debo hacer ahora?». Y ahí cambia todo. Imagina a dos personas que quieren mejorar su vida. Una espera motivación. Ve videos, escucha frases inspiradoras, se emociona, pero no actúa. La otra no espera nada, simplemente empieza. Aunque esté cansada, aunque no tenga ganas, empieza. Después de una semana, la diferencia es pequeña. Después de un mes, es visible. Después de un año, es enorme. Y no porque una persona sea más talentosa que la otra, sino porque una dependía de emociones y la otra dependía de decisiones. La disciplina no es un sentimiento, es una estructura interna. Es una decisión repetida. Es decirte a ti mismo: hago esto porque lo decidí, no porque lo siento. Y aquí viene algo que quiero que entiendas profundamente. La motivación no es tu enemigo, pero tampoco es tu herramienta principal. Es un complemento, no una base. Si llega, bien. Si no llega, sigues igual. Porque la vida no espera a que te sientas listo. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Nadie espera tener ganas de cepillarse los dientes todos los días. Nadie dice hoy: estoy motivado para lavarme los dientes. Lo haces porque es necesario, porque es parte de tu estructura de vida. Y eso mismo debería pasar con tus metas, con tus hábitos, con tus sueños. Pero la mente humana es hábil para engañarse. Te dice: hoy estás cansado, descansa. Hoy no es buen día, empieza mañana. ¿No? Y cada vez que escuchas esa voz sin cuestionarla, estás fortaleciendo la dependencia a la motivación. En cambio, cada vez que decides actuar sin ganas, estás fortaleciendo la disciplina. Y eso es lo que la mayoría no entiende. La disciplina no nace en los momentos fáciles. Nace en los momentos en los que decides actuar a pesar de ti mismo. Hay un momento clave en cada día, un instante silencioso donde eliges entre hacer o no hacer. Nadie lo ve, nadie lo aplaude, nadie lo celebra. Pero ese instante define tu futuro más de lo que imaginas. Porque no es la gran decisión del año la que cambia tu vida. Es la pequeña decisión diaria de no rendirte a la comodidad. Te voy a decir algo que puede incomodar, pero es real. Si solo haces cosas cuando tienes ganas, entonces no estás entrenando disciplina, estás entrenando dependencia emocional. Y una vida basada en emociones no es estable. Por eso, las personas que logran grandes cosas no son las que siempre están motivadas.
Son las que aprendieron a actuar sin necesitar motivación. Así que la pregunta no es cómo me motivo. La pregunta es, ¿qué haría hoy si no necesitara sentir nada especial para empezar? Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia dentro de ti. Dejas de esperar. Dejas de postergar. Dejas de depender. Y empiezas a construir. Porque al final, la disciplina no es una cualidad que tienes o no tienes, es una decisión que tomas una y otra vez hasta que se vuelve parte de ti. El desorden alimenta la pereza. Y esto no es una frase para decorar, es una verdad que opera silenciosamente en la vida de millones de personas sin que se den cuenta. Porque la pereza no siempre aparece como cansancio, muchas veces aparece como caos, como falta de dirección, como una vida sin estructura. Te voy a contar algo que observé una vez en un lugar donde la disciplina es casi cultural. Una persona me dijo, aquí no tenemos más tiempo que ustedes, no tenemos más energía que ustedes, pero tenemos algo distinto, orden. Y esa palabra orden lo explicaba todo. Porque cuando tu vida está organizada, tu mente descansa. Pero cuando tu vida está desordenada, tu mente se agota incluso sin hacer nada. Y ese agotamiento invisible es el terreno perfecto para la pereza. Imagina una habitación completamente desordenada. Ropa por todos lados, cosas fuera de lugar, papeles mezclados, objetos sin sentido. En ese lugar, incluso las tareas más simples se vuelven difíciles. Buscar algo toma tiempo, decidir qué hacer genera confusión y al final prefieres no hacer nada. Ahora imagina la misma habitación organizada. Cada cosa tiene su lugar. Todo está claro. Y de repente, actuar se vuelve más fácil. No hay fricción, no hay excusas. Solo fluidez. Así funciona la vida. Cuando tu día no tiene estructura, cuando no sabes a qué hora te levantas, cuando no tienes prioridades claras, cuando todo depende del momento, estás creando el ambiente perfecto para la pereza. Porque la pereza no es solo no hacer nada. La pereza es no saber qué hacer primero, no tener claridad, no tener dirección. Y cuando no hay dirección, el cuerpo elige lo más fácil, evitar. Te voy a dar un ejemplo muy simple. 2 personas quieren estudiar. Una tiene un horario claro. Se levanta, desayuna, estudia 2 horas, descansa, sigue. La otra no tiene estructura. Dice, cuando pueda estudio. ¿Qué crees que pasa? La primera avanza, la segunda pospone. No porque la primera sea más inteligente, no porque la segunda sea más floja, sino porque una vive en orden y la otra vive en caos. Y el caos es el mejor amigo de la pereza. Porque el caos te da excusas infinitas. Hoy no tuve tiempo, y estaba cansado, y surgió algo. Pero en realidad, lo que falta no es tiempo, es estructura. Te voy a decir algo que puede cambiar tu forma de ver tus días. Si no planificas tu vida será planificada por distracciones. Y las distracciones son expertas en disfrazarse de urgencias. Te hacen creer que todo es importante, cuando en realidad estás evitando lo importante. En culturas donde el orden es fundamental, no se empieza el día improvisando. Se empieza con intención, con claridad, con dirección, porque entienden algo muy simple. Si no decides tú cómo usar tu tiempo, alguien más lo hará por ti, o algo lo hará por ti. Y muchas veces ese algo es la pereza. La pereza no entra de golpe. Entra cuando no sabes qué hacer. Entra cuando no tienes un plan. Entra cuando tu día está vacío de estructura. Y entonces, el vacío lo llena la comodidad. Te voy a dar otra imagen. Un río sin cauce se convierte en pantano. El agua no desaparece, pero pierde dirección, se estanca, se vuelve inútil. Así es una vida sin orden. No desaparece, pero se estanca. Y lo más peligroso del estancamiento es que se siente como descanso, pero no lo es. El descanso te renueva, el desorden te confunde, y la confusión es la puerta de la pereza. Por eso, cuando alguien me dice no tengo energía, muchas veces no es falta de energía, es exceso de caos, es demasiadas cosas sin organizar, es demasiadas decisiones sin estructura, es demasiadas excusas flotando en una mente sin dirección. Y una mente sin dirección siempre busca escape, pero cuando introduces orden, algo cambia. Empiezas a reducir decisiones innecesarias, empiezas a eliminar ruido, empiezas a ver con claridad lo que importa. Y cuando hay claridad, la acción se vuelve más fácil. No necesitas más fuerza de voluntad, necesitas menos desorden. Te voy a decir algo muy directo. Si tu vida está llena de caos, no vas a poder ser disciplinado aunque quieras.
Porque la disciplina necesita espacio, necesita claridad, necesita estructura para existir, ¿no? Por eso, antes de hablar de motivación, antes de hablar de disciplina, antes de hablar de éxito, necesitas hablar de orden. Orden en tus horas, orden en tus prioridades, orden en tu entorno, orden en tus decisiones. Porque el orden no solo organiza tu vida, organiza tu mente, y una mente ordenada no busca escapar constantemente. Una mente ordenada actúa. Entonces entiende esto. La pereza no es el problema principal. El problema es el entorno que permite que la pereza crezca. Y ese entorno muchas veces es el desorden que tú mismo has permitido. Pero también hay una buena noticia. Así como el desorden se construye con pequeñas decisiones, el orden también. Un día decides levantarte a la misma hora. Un día decides organizar tu espacio. Un día decides priorizar lo importante. Y poco a poco el caos pierde fuerza. Y cuando el orden entra, la pereza empieza a salir. No porque la hayas peleado directamente, sino porque ya no tiene dónde vivir. Porque al final, una vida organizada no es una vida perfecta, es una vida donde la acción es más fácil que la excusa. La acción vence a la pereza. Y esto no es una frase inspiradora para repetir en redes sociales, es una ley de vida, ¿no? Porque la pereza no se discute, no se analiza, no se entiende con exceso de pensamiento. La pereza se rompe con movimiento. Te voy a decir algo que he visto repetirse una y otra vez en personas de distintas culturas. El momento más peligroso no es cuando estás cansado, es cuando estás quieto demasiado tiempo. Porque la quietud prolongada no solo detiene el cuerpo, también enfría la mente, debilita la voluntad y abre la puerta a la excusa. Recuerdo a un joven que decía constantemente, mañana empiezo, mañana estudio, mañana hago ejercicio, mañana cambio mi rutina. Y cada mañana traía una nueva razón para no empezar. Un día estaba cansado, otro día no tenía tiempo, otro día no era el momento adecuado. Hasta que le hice una pregunta muy simple. ¿Qué pasaría si hoy hicieras solo 5 minutos de lo que dices que vas a hacer mañana? Se quedó pensando. 5 minutos no son nada, no cambian el mundo, no transforman una vida completa, pero esos 5 minutos tenían algo poderoso, acción. Y ahí está el punto que casi nadie entiende. La pereza no se rompe con grandes esfuerzos, se rompe con pequeños inicios, porque la pereza no te dice no hagas nunca, te dice hazlo después, ¿no? Y ese después es donde mueren la mayoría de los sueños. La acción, en cambio, no negocia. La acción no espera condiciones perfectas. La acción no pregunta si hay motivación. La acción simplemente empieza. Y cuando empiezas, algo curioso ocurre. El movimiento genera más movimiento. Es como empujar una rueda pesada. Al principio cuesta, parece imposible, todo es resistencia. Pero una vez que empieza a moverse, cada giro se vuelve más fácil que el anterior. Así funciona la vida. Pero la mayoría de las personas se quedan mirando la rueda, pensando en la rueda, planeando cómo mover la rueda, hablando de la rueda, y nunca la empujan. Te voy a decir algo que puede sonar simple, pero es profundamente transformador. No necesitas sentirte listo para empezar. Necesitas empezar para empezar a sentirte listo. La motivación que esperas no aparece antes de la acción. Aparece después. He visto personas esperando el momento correcto durante años. Pero el momento correcto nunca llega si tú no lo creas. El momento correcto no es una fecha en el calendario, es un instante en el que decides moverte a pesar de todo. Y aquí viene algo importante. La pereza se alimenta de la inacción prolongada, ¿no? Cuanto más tiempo estás sin actuar, más fuerte se vuelve la resistencia interna. Pero cada vez que actúas, aunque sea poco, esa resistencia se debilita. Por eso, el secreto no está en hacer todo perfecto, está en no detenerse. Imagina 2 personas que quieren cambiar su vida. Una espera sentirse inspirada para empezar un gran plan perfecto. La otra empieza con algo pequeño. 10 minutos de estudio, una caminata corta, una tarea sencilla. Después de una semana la diferencia parece pequeña. Después de un mes empieza a notarse. Después de un año es enorme. Y no porque una persona haya tenido más talento, sino porque una eligió acción sobre espera. La acción es incómoda al inicio, pero la inacción es destructiva a largo plazo. Y esto es algo que debes grabar profundamente. Cada vez que eliges no actuar, no te estás quedando igual, estás retrocediendo. Porque el tiempo avanza, pero tú no. Te voy a decir algo aún más directo. La vida no premia la intención,
premia el movimiento. Puedes tener las mejores ideas, los mejores planes, los mejores sueños, pero si no hay acción, todo se queda en tu mente. Y una vida que solo existe en la mente es una vida incompleta. La acción es lo único que convierte lo imaginado en real. Pero hay algo más profundo todavía. La acción no solo cambia lo externo, también cambia lo interno. Cada vez que actúas a pesar de la pereza, estás entrenando una parte de ti que se vuelve más fuerte. Estás enseñando a tu mente que tú estás a cargo, no tus emociones. Y eso es poder real, porque la pereza siempre va a intentar convencerte de que esperes. Va a decirte que no es el momento, que mañana será mejor, que hoy no es suficiente, pero la acción no escucha. La acción responde con movimiento. Y cada vez que respondes con acción, estás reescribiendo tu identidad. Ya no eres alguien que espera, eres alguien que hace. Ya no eres alguien que pospone, eres alguien que inicia. Ya no eres alguien que sueña, eres alguien que construye. Y aquí está la transformación real. Cuando la acción se vuelve hábito, la pereza pierde su poder. No porque desaparezca completamente, sino porque ya no tiene autoridad sobre ti. Así que no esperes más señales, no esperes más energía, no esperes más claridad. Empieza con lo que tienes donde estás ahora mismo. Porque la acción no solo vence a la pereza, la reemplaza. ¿No? La constancia es más poderosa que el talento. Y si hoy tienes que recordar una sola idea, que sea esta, porque esta idea separa a quienes sueñan de quienes realmente construyen una vida diferente. Mucha gente está obsesionada con el talento. Yo no soy tan inteligente, yo no soy tan disciplinado, yo no nací con esas habilidades. Pero te voy a decir algo que he visto una y otra vez en la vida real. El talento sin constancia es solo potencial desperdiciado, y el potencial desperdiciado duele más que la falta de talento. Te voy a contar una historia sencilla. Conocí a dos jóvenes que querían aprender algo nuevo. Uno de ellos era brillante. Entendía todo rápido, captaba ideas al instante, impresionaba a todos en los primeros días. El otro no era tan rápido, le costaba más, tardaba más en entender. Pero había una diferencia invisible entre ellos. El primero estudiaba cuando se sentía inspirado. Cuando tenía ganas, avanzaba mucho. Cuando no tenía ganas, desaparecía. El segundo no dependía de eso. Estudiaba todos los días, aunque fuera poco, aunque fuera lento, aunque fuera difícil. Al principio, todos pensaban que el talentoso iba a ganar. Era evidente. ¿No? Era más rápido, más brillante, más natural. Pero con el tiempo, algo extraño empezó a suceder. El talentoso empezó a detenerse. El constante siguió avanzando. Y después de meses, el constante había superado al talentoso. No porque fuera mejor, sino porque nunca se detuvo. Y ahí está la verdad que casi nadie quiere aceptar. La vida no premia al que empieza más fuerte, premia al que no se detiene. El talento es como un sprint. La constancia es como una caminata larga. Y la vida no es una carrera corta, es una construcción diaria. Pero la mente humana se deja engañar fácilmente. Ves a alguien talentoso y piensas, yo no puedo como él. Pero lo que no ves es lo que esa persona no hizo cuando no tenía ganas. Lo que no ves son los días en los que no fue constante. Y eso es lo que realmente define el resultado final. La constancia es silenciosa, no hace ruido, no busca atención, no necesita motivación externa. Simplemente aparece día tras día, incluso cuando nadie la ve. Y por eso es tan poderosa, porque lo que se repite se convierte en identidad. Te voy a decir algo importante. No necesitas hacer cosas extraordinarias todos los días. No. Necesitas hacer cosas pequeñas, pero sin romper la cadena. Un día de estudio, otro día de práctica, otro día de esfuerzo. No perfecto, pero constante. Y con el tiempo, esos pequeños actos empiezan a construir algo enorme. El problema es que la mayoría de las personas sobreestima lo que pueden hacer en un día y subestima lo que pueden lograr en un año. Quieren resultados rápidos, cambios inmediatos, transformaciones instantáneas. Pero la vida real no funciona así. La vida real funciona con repetición. Y aquí es donde la constancia se vuelve más poderosa que el talento. Porque el talento puede darte ventaja al inicio, pero la constancia te da ventaja al final. He visto personas con mucho talento quedarse atrás porque se cansaron demasiado pronto.
Y he visto personas sin grandes habilidades iniciales construir vidas extraordinarias simplemente porque no se detuvieron. La diferencia no está en cómo empiezas, está en cómo continúas. Y esto es lo que nadie te enseña. La constancia no es emocionante, no es motivadora, no es espectacular. A veces es aburrida, repetitiva, incluso incómoda, pero es efectiva. Y la efectividad gana sobre la emoción. Te voy a decir algo que puede incomodar, pero es necesario entenderlo. Si dependes de sentirte inspirado para avanzar, vas a avanzar solo de vez en cuando. Pero si dependes de la disciplina de repetir, vas a avanzar todos los días. Y los resultados no vienen de un día perfecto, vienen de muchos días normales acumulados. La constancia transforma lo pequeño en grande, transforma el esfuerzo en habilidad, transforma la práctica en dominio, transforma la repetición en excelencia, pero solo si no te detienes. Porque el enemigo de la constancia no es el fracaso, es la interrupción. Un día dejas de hacerlo, luego otro, y cuando te das cuenta, ya no es un descanso, es un abandono. Por eso, la constancia requiere una decisión firme. Seguir incluso cuando no es emocionante, seguir incluso cuando no hay resultados inmediatos, seguir incluso cuando nadie te está viendo. Y ahí es donde nace la verdadera diferencia. No en el talento, no en la motivación, sino en la repetición silenciosa de quienes deciden continuar. Así que hoy tienes que elegir, depender de lo que sientes o depender de lo que decides repetir. Porque al final, el talento puede abrir la puerta, pero es la constancia la que te lleva hasta el final del camino. Cumplir tu palabra te fortalece. Y si hoy tienes que quedarte con una sola verdad profunda, que sea esta. Tu vida se construye o se destruye en función de las promesas que te haces a ti mismo y si las cumples o no. Porque la mayoría de las personas piensa que el problema está afuera. En el trabajo, en la suerte, en las oportunidades, en la economía. Pero pocas veces miran lo más importante, la relación que tienen consigo mismos. Te voy a decir algo que he observado muchas veces. Una persona puede prometerse algo muy pequeño. Mañana me levanto temprano, mañana empiezo, mañana cambio. Y cuando llega ese mañana, no cumple. No pasa nada visible. Nadie lo regaña, nadie lo castiga. Pero algo sí ocurre, algo interno. Cada vez que rompes una promesa contigo mismo, pierdes un poco de respeto hacia ti. Y cada vez que cumples una promesa contigo mismo, lo recuperas. Es silencioso, es invisible, pero es real. Recuerdo a un joven que me dijo una vez, quiero cambiar mi vida, pero no puedo mantener la disciplina. Y le hice una pregunta muy simple. ¿Cumples lo que te dices a ti mismo? Se quedó en silencio, porque la respuesta no estaba afuera, estaba en su rutina diaria. Le pregunté, ¿qué pasa cuando te prometes estudiar 1 hora y no lo haces? Y él respondió, no pasa nada. Y ahí está el error, porque sí pasa algo, aunque no lo veas. Pasa algo dentro de ti. Cada promesa rota es como una pequeña grieta en tu confianza interna. Y esas grietas, con el tiempo, debilitan todo tu sistema de disciplina. Te voy a explicar algo importante. No puedes confiar en alguien que no cumple su palabra. Y lo más fuerte de esto es que tú eres esa persona. Si no confías en ti mismo, todo se vuelve más difícil. Porque cada decisión requiere negociación interna. Cada acción requiere debate. Cada hábito requiere lucha. Pero cuando empiezas a cumplir tu palabra, incluso en cosas pequeñas, algo cambia. Empiezas a construir una base interna sólida. Empiezas a confiar en ti. Y cuando confías en ti, la vida se vuelve más ligera. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Si te dices me levantó a las 6 y lo haces, estás construyendo identidad. Si te dices hoy estudio 30 minutos y lo haces, estás construyendo identidad. Si te dices no voy a posponer esto y lo haces, estás construyendo identidad. No son las grandes decisiones las que te transforman, son las pequeñas promesas cumplidas repetidas muchas veces. Pero aquí viene la parte más difícil. Cumplir tu palabra no siempre es cómodo. A veces estás cansado, a veces no quieres. A veces parece insignificante. Pero justo ahí es donde se define tu carácter. Porque cumplir tu palabra no es para cuando es fácil, es para cuando es difícil. Te voy a decir algo que puede cambiar tu perspectiva. La disciplina no es más que la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Y la mayoría de las personas vive en una desconexión constante entre esas dos cosas.
Dicen una cosa, hacen otra. Prometen algo, hacen otra cosa. Y con el tiempo, esa desconexión interna genera frustración, ansiedad y falta de dirección. Porque cuando no te cumples a ti mismo, empiezas a perderte a ti mismo. Pero cuando empiezas a cumplir incluso lo más pequeño, algo poderoso ocurre. Empiezas a reconstruirte. Y aquí es donde la vida cambia realmente. Porque ya no necesitas motivación externa, ya no necesitas que alguien te empuje, ya no necesitas sentirte inspirado. No. Solo necesitas recordar. Yo dije que lo iba a hacer. Y eso se vuelve suficiente. Te voy a contar algo que he visto en personas disciplinadas. No son personas que nunca fallan. Son personas que, cuando fallan, vuelven a cumplir su palabra lo más rápido posible, porque entienden algo clave. No es la perfección lo que construye carácter, es la reparación constante de la confianza interna. Y cada vez que eliges cumplirte a ti mismo después de un error, te haces más fuerte. Pero si cada error se convierte en excusa, te debilitas. Por eso, cumplir tu palabra no es solo un hábito, es una forma de respeto propio. Es decirte a ti mismo, mi palabra tiene valor. Y cuando tu palabra tiene valor para ti, empieza a tener valor en tu vida. Te voy a decir algo muy directo. Nadie va a confiar completamente en ti si tú no confías completamente en ti. Y esa confianza se construye en silencio, en lo pequeño, en lo que nadie ve. No en lo grande, no en lo perfecto, sino en lo repetido. Así que hoy tienes una decisión muy clara. Seguir rompiendo promesas contigo mismo o empezar a reconstruir la relación más importante de todas, la que tienes contigo. ¿No? Porque al final, la fuerza más grande no viene de afuera, viene de saber que lo que te dices a ti mismo, lo cumples.
I'll be alright. You don't have to stay. If you've already chosen, I won't stand in your way. I can feel it in your distance, in the way you barely speak, like your heart is somewhere else now, somewhere I can't reach. I was trying just to hold us while you slowly slipped away. Now I'm left with all the silence you didn't want to say. Maybe I just held on to something already gone. I'll be fine, you can leave. You don't owe me anything. If your heart has found a way out of what we used to be, I'll be fine, don't look back. I'll survive this empty space. Not tonight, maybe not soon, but I'll learn to be okay. We don't need to fake the feeling, I can see it in your eyes. There's no reason left for staying when the love already died. Through the quiet in your voice, I can hear your choice. I'll be fine, you can leave. You don't owe me anything. If your heart has found a way out of what we used to be, I'll be fine, don't look back. I'll survive this empty space. Not tonight, maybe not soon, but I'll learn to be okay. I don't need a reason why, I can see it in goodbye. And it breaks me, yeah, it does, but I won't ask you to stay. I'll be fine, you can leave. You don't owe me anything. If your heart has found a way out of what we used to be, I'll be fine, don't look back. I'll survive this empty space. Not tonight, maybe not soon, but I'll learn to be okay. I'll be alright.